se quedan sin el respaldo. Ok, entonces vamos a irnos a la parte de los PDFs. Licenciado, ¿Sí? esas actividades son de toda la unidad 1, ¿o Sí, no? sí, esas actividades son relacionadas con la unidad 1, ¿verdad? Entonces, para que usted pueda responder esas actividades, se va aquí, mire, en la parte del equipo. Entonces, aquí a la parte donde dice general, que dice publicaciones, usted se va aquí en archivos. Entonces, aquí en archivos está, mire, la carpeta de primera unidad PDF. Entonces, aquí se va y aquí están los PDF que hemos estado viendo hasta ahora, ¿verdad? Y ahí usted puede irse guiando para responder las actividades, ¿verdad? Y si no están en el PDF, se va aquí al libro, ¿verdad? El libro de la clase. Y ahí está ya más detallado. Está, bueno, el libro es muy bueno, ¿verdad? Tienen que tomarse su tiempito para dar una lectura rápida, ¿verdad? Porque sí, el libro es extenso, pero es muy bueno. Ok, gracias. Ok, bien, entonces creo que nos quedábamos la clase pasada hablando un poco sobre el tema del universo, ¿verdad? Vamos a ver dónde está ese PDF. Creo que era este, ¿verdad? Vamos a ver, del efecto invernadero, movimientos de la Tierra, aquí, ¿verdad? Entonces, hablábamos sobre la formación del universo, hablábamos de dónde estábamos ubicados, ¿verdad? Y aquí surgían varias conjeturas, ¿verdad? De qué es lo que realmente ocurrió con todo este tema de por qué estamos donde estamos, cómo es posible que pues nosotros miramos al cielo y miramos estrellas, ¿verdad? ¿Qué son esas pequeñas luces que nosotros vemos en la noche, ¿verdad? Y también entender un poco el hecho de cómo nosotros hemos evolucionado en un tiempo bastante corto, muchachos. Realmente nosotros venimos de vaya, prácticamente 3 siglos atrás, 300 años, donde ni siquiera, bueno, donde aún se pensaba de que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra, ¿verdad? Y pues gracias a varios científicos, Kepler, Galileo, Isaac Newton, todos estos físicos prácticamente vinieron a desmantelar lo que en algún momento la Iglesia Católica había querido implementar, ¿verdad? De que la Tierra era el centro del universo, ¿verdad? Entonces, a partir de, pues, de los hechos y a partir de experimentos y a partir de mediciones de las estrellas, a partir de las mediciones también de la duración de un día, de la duración de una noche, y a partir de las estaciones del año, ¿verdad? De por qué en cierta época del año hace mucho calor, por qué en otras épocas hace mucho frío. A partir de las estaciones también se determinó cómo la Tierra va moviéndose alrededor del Sol, ¿verdad? Y pues claro, ¿verdad? Lógicamente, y creo que eso nos da un poquito el sentido común de darnos cuenta de que por qué algunas veces sentimos mucha calor y por qué algunas veces sentimos mucho frío. Nosotros, la verdad, que por estar en una zona donde pues estamos en una zona tropical o una zona ecuatorial, si se puede decir así, o sea, cercano al Ecuador, que es la línea central que divide prácticamente a la mitad a la Tierra, ¿verdad? Entonces, nosotros prácticamente tenemos calor todo el año, ¿verdad? Excepto pues cuando hay fenómenos climáticos que pues vienen a alterar un poco el tema del clima, ¿verdad? Pero en la zona de los polos, ¿verdad? Que vamos a ver cuáles son los polos, que son prácticamente los países del norte y los países del sur, pues eso sí experimentan estaciones del año bien marcadas, ¿verdad? O sea, experimentan primavera, experimentan verano, experimentan otoño y experimentan invierno. Y pues todo esto pues viene relacionado de acuerdo a cómo estamos nosotros ubicados respecto a nuestra estrella que nos brinda calor y nos brinda luz y nos brinda vida, que es el Sol, ¿verdad? Entonces, hablando de esto, muchachos, vean que aquí están prácticamente los planetas que conforman nuestro sistema solar, ¿verdad? Que pues esto que ustedes ven aquí, al Sol y a estos planetas que están acá, pues lógicamente están ubicados dentro de este punto blanco que estamos viendo de toda la galaxia en la cual nosotros estamos
pues, donde nosotros vivimos, ¿verdad? Entonces, realmente uno tiende, siempre cuando mire esta imagen, y se lo digo porque en su momento, pues, yo no sabía nada de esto, ¿verdad? Y pues uno tiende a pensar de que el Sol estaba aquí en el centro y que pues en todas estas como aros, como estas espiras que se miran, pues estaban los planetas, ¿verdad? Y cosa que no es cierto, ¿verdad? La galaxia, vean que en cada una de esas espiras pueden haber una cantidad impresionante de sistemas, ¿verdad? Con sus propias estrellas y sus propios, si se puede decir, sus propios sistemas, ¿verdad? Donde pues conviven muchos planetas también, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos concentrando, vean que nos vamos yendo de lo extenso hacia lo más reducido, ¿verdad? Y pues ahora ya nos acercamos un poco más a nuestro sistema solar, ¿verdad? Ya dejamos un poco el tema del universo y vean que aquí está todos los planetas que conforman nuestro sistema solar. Eso se lo tienen que aprender, muchachos. Vean que aquí prácticamente hay una división de planetas en base a esta línea que se la voy a marcar acá. Vamos a ver si puedo a partir de esta línea que les voy a marcar acá. Todos ven esta línea que les estoy marcando. ¿Se puede ver? Sí. Ok, Sí, entonces esa línea, muchachos, es muy importante. Esa línea es conocida como el cinturón de asteroides. Cinturón de asteroides. ¿Qué es el cinturón de asteroides, muchachos? El cinturón de asteroides es prácticamente la línea divisoria que delimita a los planetas terrestres de los planetas gaseosos, ¿verdad? Entonces vean que todo lo que está del cinturón de asteroides para acá son considerados planetas terrestres y todos los que están afuera del cinturón de asteroides son considerados planetas gaseosos. Esto es bien importante que se lo aprendan, ¿verdad? Entonces vean que dentro de los planetas terrestres está Mercurio, Venus, Tierra y Marte, ¿verdad? Estos planetas pues prácticamente reciben toda buena parte de la radiación del Sol, ¿verdad? Y pues ya planetas que están afuera del cinturón de asteroides son considerados planetas gaseosos y dentro de ellos está Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y pues por aquí en su momento recuerden que había sido excluido Plutón, ¿verdad? Pero nuevamente volvió a formar parte de nuestro sistema solar y pues por aquí debería estar Plutón, ¿verdad? Que es el planeta más lejano que se encuentra de nuestro sistema solar, ¿verdad? Entonces, estas preguntas se las pueden hacer en el examen, ¿verdad? Les pueden decir, ¿cuál es el planeta más cercano al Sol? Pues de acuerdo al orden, como ustedes pueden ver, este sería Mercurio, ¿verdad? Y el planeta más lejano de nuestro sistema solar sería Plutón, ¿verdad? ¿Qué otras características importantes deben de ustedes de saber? Pues, ¿cuál es el planeta más grande de nuestro sistema solar? Pues vean que por la figura en escala que estamos viendo aquí, el planeta más grande sería Júpiter, ¿verdad? Júpiter es el planeta, es conocido de hecho como el gigante gaseoso, ¿verdad? Este planeta pues tiene un tamaño extremadamente grande, de hecho las lunas que posee Júpiter son del tamaño de la Tierra, ¿verdad? Entonces realmente este planeta es prácticamente como el recolector, si se puede decir así, así como lo es Saturno, Urano y Neptuno, fueron como los recolectores de todos los gases remanentes de la nebulosa que en su momento generó el Sol, ¿verdad? Cuando estuvo en su proceso de formación. Entonces, estos muchachos se los tienen que aprender, se tienen que aprender cuáles son los planetas terrestres, cuáles son los planetas gaseosos, y se los tienen que aprender en el orden como ven aquí, ¿verdad? Desde el más cercano al Sol hacia el más lejano. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se va entendiendo esto? Sí. Ok, bien. Bueno, esta es una imagen que tiró este satélite Cassini, ¿verdad? Que por acá se ve, pues, una de las espiras de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, y pues por aquí, en este lado de acá está el Sol, ¿verdad? Uno de los tantos soles que posee una de las espiras de nuestra galaxia en la cual vivimos, ¿verdad? Entonces, eh, volvemos al punto, ¿no? Realmente somos una raza muy, muy, muy pequeña, muy chiquita, muy vulnerable, ¿verdad? Con solo, bueno, lo vamos a ver más adelante, muchachos, pero somos tan vulnerables que si no tuviéramos la capa de ozono, si debilitamos, ojo con esto que le puedo decir, si debilitamos nuestra capa de ozono,
a 1 milímetro de los casi 6 milímetros que tiene de grosor la capa de ozono, con 1 milímetro que perdamos, la vida se podría extinguir. Porque recuerden que la capa de ozono nos protege de la radiación ultravioleta. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Bien, entonces, aquí estamos. Vean que nos habla de la formación de la estructura de la Tierra. Bueno, aquí hablo un poco más sobre este tema de cómo estuvo formada la Tierra. Yo les invito a que lo lean. Aquí pues ven que en su momento la Tierra era era un protoplaneta prácticamente fundido. Era lava fundida con pues partes o regiones de esta lava fundida convertida en roca, ¿verdad? Entonces, esta corteza primitiva, muchachos, pues de una manera u otra, fue constituyéndose, ¿verdad? Fueron surgiendo ciertos minerales. Vean que uno de los minerales más importantes y que vamos a encontrar en más abundancia es la plagioclasa, ¿verdad? Así se llama este mineral, que es conformado por feldespatos, que eso pues lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando hablemos de minerales. Pero lo más importante, muchachos, que se den cuenta es de que por el hecho de estar conformado por feldespatos, también este mineral está en su mayoría constituido por este mineral que es conocido como el cuarzo, ¿verdad? Entonces, yo no sé si ustedes han sido lo suficientemente observadores de que en los pisos de granito, pues imagínense, ¿no? La pieza de granito aquí, ¿verdad? De los pisos, ¿verdad? Vamos a ver. Este marcador algunas veces cuesta que agarre. Aquí, ¿verdad? Entonces, está el piso aquí, ¿verdad? Y de repente, pues ven unos puntitos, ¿verdad? Esos puntitos que son como del color de este material. Entonces, ese granito, muchachos, es una roca. El granito es una roca. Y pues el granito está conformado por cuarzo. ¿Y el cuarzo de qué está conformado? Pues el cuarzo está conformado de los dos elementos más abundantes que podemos encontrar en la Tierra, que es silicio y oxígeno. Son los dos elementos más abundantes que nosotros vamos a encontrar en la Tierra, silicio y oxígeno, ¿verdad? Entonces, pues así se fue conformando la estructura de la Tierra, ¿verdad? Pues lógicamente en el interior las temperaturas oscilaban de las mismas temperaturas que el Sol prácticamente. Entonces se fueron conformando los núcleos, ¿verdad? Este núcleo interno, que aún hoy en día lo tenemos, muchachos, aquí en nuestra Tierra, este núcleo interno aún conserva la misma temperatura en la cual pues la Tierra se conformó como un protoplaneta, ¿verdad? Conformado por, recuerdan, aquellas nebulosas, ¿verdad? Que el mismo Sol fue generando para ir en cada uno de los aros, estos choques o estas colisiones de estos materiales, hasta que pues se fue conformando esta roca fundida, luego se fue solidificando, como mirábamos aquí en esta imagen, y al final pues esta temperatura se fue quedando en el interior, ¿verdad? Entonces, lógicamente, muchachos, como lo podemos ver, cuando nosotros dejamos caer algo en un recipiente con agua, ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, en un recipiente con agua, dejan caer un pedazo de hierro y al mismo tiempo dejan caer un pedazo de madera? ¿Cuál se hunde y cuál flota? Yo les pregunto a ustedes, si ustedes tienen un recipiente con agua y ustedes dejan caer un pedazo de hierro y dejan caer también un pedazo de madera, ¿cuál de los dos va a flotar? Madera. La madera. La La madera. La madera flota, ¿verdad? Dice ¿Y el la hierro madera. qué le pasa? Se hunde, ¿verdad? Sí. Entonces la pregunta es ¿por qué? Entonces ahí la respuesta, muchachos, viene con el tema de las densidades, ¿verdad? Este es otro término muy importante que ustedes deben de involucrarse con el tema de las densidades. Las densidades lo poseen todos los materiales que nosotros vemos. La madera tiene una densidad, el plástico tiene una densidad, el vidrio tiene una densidad, el concreto tiene una densidad. Las rocas también tienen sus propias densidades, ¿verdad? El agua tiene densidad. Entonces, prácticamente todo lo que nosotros vemos en la naturaleza posee una densidad, ¿verdad? Entonces, la naturaleza misma o la física o el comportamiento de los materiales, al estar en un medio o en un fluido, porque en su momento, pues como le digo, la Tierra era una gran roca fundida, es pues la física del movimiento de esos fluidos indica de que los materiales más pesados se vayan al centro
y los materiales más livianos se vayan hacia el exterior. Entonces, por esa razón, nuestro núcleo interno va a estar conformado por estos dos elementos, ¿verdad? Que son los dos elementos más abundantes que vamos a encontrar en el núcleo interior de la Tierra, que es el hierro y el níquel. La pregunta es, ¿será que algún humano habrá viajado o habrá estado ya en el centro de la Tierra? ¿Cómo podemos saber eso? ¿Será que ya un humano fue voy a tratar de dibujar a la personita acá, ¿verdad? ¿Será que ya este humano ya estuvo en el interior para saber de qué elementos están hechos? ¿Cómo nosotros podemos definir o decir en el núcleo de la Tierra hay hierro y níquel? ¿Cómo podemos asegurar eso? Si nos vamos a la película del núcleo, que yo espero de que si no la han visto, pues la miren porque este es el momento, están llevando el curso de Ciencias de la Tierra y pues ahí se hablan de un poquito de Hollywood, pero también se habla un poquito de cosas interesantes, ¿verdad? Entonces, ahí, bueno, eso es, como les digo, ciencia ficción, ¿verdad? Pero hay cosas interesantes. Pero la respuesta del por qué sabemos de que en el núcleo de la Tierra hay estos elementos es porque nosotros hemos diseñado y hemos elaborado dispositivos o sistemas a través del comportamiento de las ondas sísmicas para poder comprender a partir del viaje de una onda hacia el interior de la Tierra y a partir de ese viaje y del rebote que pueda tener esta onda hacia el exterior o hacia donde hacia la superficie de la corteza terrestre, a darnos cuenta si este núcleo está elaborado de un material o de otro, ¿verdad? O sea que, muchachos, aquí para poderles nosotros, o en este caso, para que el libro nos pueda decir de que el núcleo está conformado de estos elementos, es porque hay un estudio geofísico anterior que nos sustenta, ¿verdad? A través de, como les digo, el comportamiento de las ondas mecánicas, ¿verdad? Que eso, pues, lógicamente no lo vamos a ver a detalle porque no es un curso de física, pero sí es necesario que ustedes lo sepan porque, como les digo, todo lo que se sabe, escuchen esto que les digo, todo lo que se sabe del interior de la Tierra, de cuánto mide el núcleo, cuánto mide el manto, cuánto mide la corteza, cuánto mide o dónde está la discontinuidad del mojo, o dónde está el fondo oceánico. Todo lo que sabemos del interior de la Tierra es gracias a la geofísica, ¿verdad? Ok, entonces vean que aquí habla un poco sobre el movimiento de la Tierra. Esto se los van a evaluar en las actividades, así que presten atención, ¿verdad? Dentro de los movimientos de la Tierra tenemos dos movimientos muy importantes, que es el movimiento de la traslación, que aquí lo podemos ver, ¿verdad? Traslación, y también está el movimiento de rotación, ¿verdad? Esos son los dos movimientos que tiene la Tierra, traslación, rotación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la traslación? La traslación es cómo la Tierra, muchachos, se mueve alrededor del Sol, ¿verdad? Eso es la traslación. Y pues gracias a la traslación es de que nosotros tenemos estaciones en el año. O sea, gracias a la traslación, vaya, por ejemplo, en Estados Unidos, gracias a la traslación, en Estados Unidos, en épocas de noviembre, diciembre, enero y parte de febrero, neva y hace aquellos fríos tremendos, pero ya para tipo marzo, abril, mayo y parte de junio, pues hace calor, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Y luego vuelve a hacer frío y luego vuelve a hacer calor. Entonces, gracias a esos cambios en las estaciones del año, es que nosotros, perdón, esas estaciones del año los tenemos gracias al movimiento de traslación, ¿sí? Y con el tema de la rotación, pues gracias a la rotación, muchachos, que esta rotación se da alrededor de nuestro propio eje. O sea que es como que si nosotros aquí trazáramos un eje, ¿verdad? Aquí, que viniéramos y trazáramos un eje, y alrededor de ese eje la Tierra está rotando. Gracias al movimiento de rotación es de que tenemos nosotros el día y la noche, ¿verdad? Y pues esto es algo fundamental para la vida, ya que pues gracias a la fluctuación de estos dos, prácticamente estas dos estaciones que tenemos en el día, es que tenemos pues la biodiversidad, las plantas pues se regeneran, y también se mantiene la temperatura aquí en nuestro planeta, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? El tema de mantener una temperatura propicia para la vida, ¿sí?
Entonces, estamos claros, ¿verdad, muchachos? Y vean que también aquí aparece la luna. Vean que la luna, pero la luna, o sea, la luna es un movimiento bien interesante, ¿verdad? Porque la luna tiene su propia rotación, vean que tiene su propia, perdón, tiene su propia traslación, pero la traslación de la luna es alrededor de la Tierra, ¿sí? Entonces, pues la luna, en teoría, sí está girando alrededor del Sol, pero su importante, si se puede decir así, eje de rotación es la Tierra, ¿verdad? Gracias a la Tierra es de que la Luna rota, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante que se entienda, ¿verdad? Cada uno de estos cuerpos, ¿verdad? Porque prácticamente la Tierra es un cuerpo, la Luna es un cuerpo, el Sol es un cuerpo, están ubicados por este principio o esta ley, si se puede decir así, que determinó Isaac Newton, que pues fueron las leyes de Newton, y estas leyes de Newton pueden estar involucrado un poco el tema de la fuerza gravitatoria, ¿verdad? Y esta fuerza gravitatoria es relacionada con las masas que tengan cada uno de estos elementos y también de la distancia que los separen, ¿sí? Entonces, en teoría nosotros vamos a dar una rotación mucho más rápida, muchachos, que la da Marte, ¿verdad? No tengo el dato preciso de cuánto dura un año en Marte, pero definitivamente el año en Marte dura más días que el año en la Tierra, ¿verdad? Recuerden que nuestro año dura 360 días. ¿Y qué significa un año? Un año significa haberle dado una vueltecita a este aro que vemos aquí, ¿verdad? O sea que venimos y arrancamos, ahorita estamos como por acá, ¿verdad? Imagínense que este fue aquí fue nuestro inicio, ¿verdad? Aquí. Y pues ahorita estamos en febrero, estamos por aquí, ¿verdad? Entonces aquí va marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y volvemos al mismo punto. Eso significa una rotación completa, 365 días. ¿Se entendió esto, muchachos? Movimiento de la Tierra. Sí, licenciado. Sí, Ok. Ok, luego sigue la formación, sí, muchachos. Formación de la estructura y ahora vamos a hablar sobre el campo magnético. El campo magnético, pues no les voy a ahondar mucho en detalles, pero todo va ligado a lo que hablábamos ahorita del núcleo interno de la Tierra, ya que el núcleo, pues al estar formado de elementos de hierro y níquel, también en su interior, muchachos, se están dando las reacciones nucleares que hoy en día existen aún en el Sol. Y estas reacciones nucleares, muchachos, son las que a final de cuentas hacen un proceso de desencadenamiento de, pues, de millones de bombas nucleares que se están dando en el interior de nuestra Tierra. Y esas detonaciones o esa liberación de energía atómica que se está dando en el interior, pues genera este mencionado campo magnético. Y la pregunta es, ¿por qué será importante el campo magnético? ¿Quién me podría decir por qué es importante el campo magnético? ¿Alguien ha leído algo de eso? ¿De por qué es importante? Recuerden que el campo magnético, muchachos, bueno, eh, una de las cosas más importantes de la existencia del campo magnético de la Tierra es que nos protege de la radiación solar o del viento solar que constantemente está enviando el Sol por las eyecciones de masa coronaria. ¿Qué significan las eyecciones de masa coronaria? El Sol, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Vean que aquí está el Sol. Todas estas como llamas que se ven saliendo del Sol, no piense que es fueguito, ¿verdad? No piense que es así como cuando ustedes agarran madera y le ponen fuego y se miran ahí las llamitas, ¿verdad? No, muchachos, o sea, son eyecciones de masa coronaria, o sea, es liberación de reacciones nucleares en cadena de estos elementos que conforman el Sol, que es hidrógeno y helio. O sea, son grandes olas de materia, ¿verdad? Que prácticamente está liberando el Sol a cada segundo y esto al final de cuentas se convierte en viento solar. Este viento solar viene y incide directamente en la Tierra, ¿verdad? A través pues, de ondas, si se puede decir, o de paquetes de ondas que pues vienen acompañadas con estos elementos que conforman la luz, que son los fotones, ¿verdad? Entonces vienen, golpean la Tierra y pues gracias a eso nosotros vemos luz, ¿verdad? Y vemos claridad y y podemos ver el día, ¿verdad? Gracias a esa radiación que envía el viento solar de la Tierra. Pero eso es bueno, ¿verdad? Pero lo que no queremos es la radiación ultravioleta. Entonces, eso es lo que nos protege el campo
magnético, de toda esa radiación que viene acompañada con este viento solar, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos que podrían en su momento dañar nuestra atmósfera y pues que todo el oxígeno que tenemos aún acumulado en nuestras capas de la atmósfera se destruyan y que pues se extinguiera toda la vida, lo detiene el campo magnético, ¿verdad? Entonces el campo magnético viene y toda esta radiación, todo este viento solar, golpean estas líneas de campo que vienen en esta dirección, ¿verdad? Porque las líneas de campo vienen del sur hacia el norte, ¿verdad? Entonces, todo ese viento solar incide prácticamente en esta zona de los polos, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes han visto de que en la zona de los polos suceden estos fenómenos que son muy bonitos para la vista, ¿verdad? Que son las aureolas, ¿verdad? Los auroras, perdón. Las auroras boreales, que son las que se dan en el polo norte, y las auroras australes, que se dan en el polo sur, ¿verdad? Entonces, este fenómeno lo pueden ver todos estos países nórdicos, ¿verdad? Noruega, Finlandia, Canadá, Rusia, todos esos planetas, perdón, todos esos países los pueden ver estos fenómenos, ¿verdad? Y pues esos colores, pues son prácticamente, muchachos, la interacción de todos los elementos que inciden con la atmósfera, ¿verdad? Recuerden que la atmósfera de nuestra Tierra está conformada de muchos gases, ¿verdad? Dentro de ellos los más comunes, el nitrógeno y el oxígeno, ¿verdad? Eso es lo que está conformado nuestra atmósfera, ¿verdad? Entonces, vuelvo y les repito, importancia del campo magnético nos protege del viento solar de la Tierra. Y eso es muy importante, ¿verdad? Un cambio, una inversión en el campo magnético, muchachos, puede ocasionar grandes cambios en nuestro planeta, ¿verdad? Y pues ahí yo los invito a que vean esta película muy interesante que habla de cuáles podrían ser los efectos que podría generar una inversión del campo magnético, y es esta película que se llama 2012, ¿verdad? Yo los estoy invitando a que el fin de semana miren bastantes películas, ¿verdad? Entonces, ojalá que sigan en los consejos, ¿verdad? Bien, entonces aquí hay un videito, muchachos, que pues por cuestiones de tiempo no me queda chance de ponérselos, que desde este muchacho habla de cómo se originó el universo, y el que esté interesado pues me escribe, o si no se los voy a publicar ahí en el campo, aquí en Teams, ¿verdad? Para que lo puedan ver en un rato libre que tengan, ¿verdad? Bien, muchachos, ¿preguntas hasta aquí? ¿Cuánto dura el video? Es corto, realmente creo que son 5 o 6 minutos, no es mucho tiempo, ¿verdad? Porque aún queda tiempo. Sí, lo que pasa es de que, miren, nos hace falta estas 3 diapositivas, entonces tenemos que aprovechar un poquito más el tiempo. Entonces, ahí se lo voy a compartir. Es bien interesante. Por aquí creo que lo tengo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Origen. ¿Cuál estábamos viendo? Esta creo que es. Ya les digo cuánto dura. A ver, por aquí está. Vamos a ver cuántos minutos. Úpale, mire cuánto mide, 9 minutos. Así que Moray se lo voy a compartir. 9 minutos, muchachos. Ahí se los voy a enviar para que lo vean. Está bien. Bien, entonces vamos a pasar a las siguientes diapositivas, muchachos. Creo que estamos por aquí. Y pues ahora vamos a hablar un poco sobre las capas de la Tierra. Entonces, vuelvo y les repito, vean que nos vamos acercando ya al objetivo principal, que es el estudio de la Tierra. Vean que comenzamos desde algo bastante amplio, que fue todo el tema del Big Bang, cómo se formaron las nebulosas, cómo en las nebulosas se formaron las galaxias, luego los sistemas, Sol, los planetas que nos acompañan en nuestro sistema solar, y ahora nos estamos concentrando en la Tierra, ¿verdad? Entonces, para eso, primero que todo, tenemos que saber cómo está conformada la estructura de la Tierra, ¿verdad? La estructura interna. Porque ya de lo que podemos ver, creo que es un poco, es un poco más fácil que estudiar el interior de la Tierra. Como les digo, ningún ser humano ha podido viajar al manto de la Tierra, ni al núcleo,
ni a la, bueno, ni siquiera a la corteza. Creo que la zona más profunda que ha podido estar el ser humano es la fosa de las Canarias, y que son 15 kilómetros de profundidad. Y eso no es nada, eso no es ni el 10% de lo que tiene de espesor la corteza, ¿verdad? Que es donde, pues, es prácticamente la estructura rocosa en la cual, pues, nosotros estamos caminando todos los días, ¿verdad? Entonces, realmente, esta estructura interna de la Tierra, como les digo, sabemos que existe un núcleo interno, sabemos que existe un núcleo externo, sabemos que existe un manto y sabemos que existe una corteza, y sabemos las dimensiones de estas capas gracias a la geofísica, ¿verdad? Gracias a estas ondas que viajan, ¿verdad? Y pues a partir del comportamiento de esas ondas viajeras, se determina la densidad, se determina el espesor, se determina también incluso la composición geológica que pueda tener cada una de estas capas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de la estructura interna de la Tierra, y aquí vean que aparece la palabra geósfera, ¿verdad? Recuerden que la geósfera es una de las esferas de la Tierra. Dentro de las esferas de la Tierra hablábamos de la biosfera, hablábamos de la hidrosfera, hablábamos de la geósfera también, ¿verdad? Entonces, ahorita nos vamos a concentrar en el estudio de la geósfera, ¿verdad? Entonces, vean que aquí está la división, ¿verdad? O la composición interna de la Tierra, y aquí están las capas, ¿verdad? Vean que aquí está núcleo interno, núcleo externo, manto, corteza. Y eso es todo, muchachos. Esa es la estructura interna de la Tierra, ¿verdad? Entonces, esta estructura, pues lógicamente, como les digo, está conformada por estas 4 capas, y lo más interesante es de que, pues, prácticamente lo que está de acá para acá, todo esto está fundido, ¿verdad? Todo eso está fundido, o sea, no es sólido. Todo es roca fundida. De hecho, en esta zona de acá, se dice que pues aún se encuentra esta roca fundida, ¿verdad? Pero a altas temperaturas, en la cual pues prácticamente está casi en estado de vapor, ¿verdad? La roca, cosa que es algo indescriptiblemente alta de temperatura, ¿verdad? O sea, solo imaginarse de que existe vapor de hierro, vapor de metales, que pues aquí a temperaturas estándar que nosotros vivimos, pues es un material totalmente sólido, ¿verdad? Y imaginarse eso en estado de vapor es algo muy, muy increíble, ¿verdad? Pero lo interesante es de que en el núcleo interno se dice que este núcleo interno es un núcleo sólido, ¿verdad? Compacto. Y eso es no por el hecho de que sea menos caliente que el núcleo externo. Todo lo contrario, el núcleo interno es aún más caliente, ¿verdad? Ronda la temperatura, pónganle en los 6000 grados Celsius, ¿verdad? Es una temperatura altísima, de la misma temperatura que posee el Sol prácticamente. Pero en este núcleo interno, muchachos, la presión y la temperatura juegan un factor tan importante que hacen que las reacciones nucleares que se estén dando en el interior se mantengan consolidadas, compactadas en ese punto, de tal manera que no puedan ser liberadas, ¿verdad? O sea que imagínense esto como que si alguien viniera y perforara la Tierra hasta el núcleo interno de la Tierra, esto, ¡pum!, explotaría, ¿verdad? En 1000 pedazos, ¿verdad? Explotaría en 1000 pedazos, y quizás todo nuestro planeta se destruyera por la enorme presión que hay en el interior, ¿verdad? O sea que nosotros vivimos, los que no creen en el cielo, pues aquí están equivocados, ¿verdad? Porque ya vivimos en el cielo, muchachos. El infierno está abajo, ¿verdad? Aquí está el infierno. Bien, entonces, vean que aquí habla de una descripción un poco más detallada de lo que conforma cada una de las capas, ¿verdad? Vean que, lógicamente, muchachos, entre la unión de una capa con otra, existe este término que es conocido como discontinuidad, ¿verdad? Entonces, la más interesante, y bueno, en términos de geología, en términos de estudio de movimiento de placas, en términos geofísicos, la más importante es la discontinuidad del Mohorovičić, ¿verdad? O conocida también como la discontinuidad del mojo. Esta discontinuidad del mojo que está aquí
prácticamente es la capa de contacto que tiene toda la corteza terrestre. Y ojo con eso, cuando hablo de corteza terrestre, hablo de la corteza continental, que es esta que ven aquí, aquí se mira África, ¿verdad? Y también la corteza oceánica, que es la que está aquí. O sea, mucho ojo con eso. Cuando hablo de corteza, estoy hablando de dos tipos de corteza continental y corteza oceánica, porque en el océano también hay corteza, ¿verdad? Hay montañas, hay, eh, hay taludes, hay muchas formaciones que nosotros las vemos aquí en la zona continental y que también se dan en la zona oceánica, ¿sí? Entonces, la más importante es esta, ¿verdad? La del Mohorovičić. Pero, lógicamente, entre cada capa y capa hay una discontinuidad de contacto y aquí ustedes lo pueden ver, ¿verdad? La del contacto del manto superior con el manto inferior es la de Repeti. La del manto inferior con el núcleo externo es la de Gutenberg y la del núcleo externo con el núcleo interno es la de Lehmann, ¿verdad? O Lehmann, ¿sí? Entonces vean que aquí están los espesores de cada una de las capas, ¿verdad? Vean que la corteza ronda entre los 10 a 70 kilómetros, ¿verdad? Vean que, como les digo, nosotros la profundidad o la zona más profunda que el ser humano ha podido llegar es a las fosas marianas, ¿verdad? Que esa, pues, tengo entendido que está en esta zona ahí por España, ¿verdad? Y son, que 13, 14 kilómetros, ¿verdad? De profundidad. Y ya más de ahí no hemos llegado, ¿sí? Entonces, vean que pues queda un largo camino, ¿no? 70 kilómetros es algo increíble, ¿verdad? Es una profundidad bastante alta. Y pues lo interesante de aquí es darse cuenta de cuáles son los elementos más comunes que vamos a encontrar en la corteza y vean que aquí aparece basalto y granito. No me quiero ahondar en esto, muchachos, porque para hablar de basaltos y hablar de granitos y hablar de las peridotitas y hablar de los elementos que conforman el manto, pues necesitamos saber un poco de las rocas y eso lo vamos a ver en la segunda unidad. Entonces, lo único que les voy a adelantar es que entre el basalto y granito, ambas están conformadas de estos elementos fundamentales y principales, que es lo que conforma prácticamente todas las estructuras rocosas de nuestro planeta, que es silicio, oxígeno, carbono y calcio, ¿verdad? Esos son los elementos más comunes que nosotros vamos a encontrar en nuestro planeta. Esto se lo tienen que estudiar, muchachos. Estudiense los espesores. Vean cuán grande es la conformación de los mantos, ¿verdad? Vean que aquí el manto se divide en dos partes, manto superior, manto inferior, y entre ellos suman que 2000, serán unos 2.830, ¿verdad? 2.830 kilómetros. O sea, esto es prácticamente toda la Tierra, muchachos. O sea, todo lo que vemos en los volcanes cuando hacen erupción y que sale la lava, ¿verdad? Y sale esta roca fundida, color rojo, ¿verdad? Es lo que conforma el manto, ¿verdad? Todo lo que sale en los volcanes es del manto, ¿sí? Ok, entonces aquí está lo que yo les decía, ¿verdad? De la corteza continental, corteza oceánica. Vean que pues aquí se habla un poquito sobre este tema de la discontinuidad, ¿verdad? Vean que aquí está la discontinuidad del mojo, ¿verdad? Aquí aparece otra discontinuidad, pero esta discontinuidad, muchachos, no lo vamos a ver en este curso, nos vamos a quedar solo con esta, la discontinuidad del Mohorovičić, ¿verdad? Que es la que prácticamente está en contacto con el manto, ¿verdad? Vean que luego aquí habla de la capa basáltica, hablan de la capa granítica y hablan de la capa sedimentaria. Cada una de estas capas, muchachos, como les digo, basalto va a ir relacionado con la roca formada a partir de las erupciones volcánicas. La capa granítica es prácticamente formada por el enfriamiento un enfriamiento lento de ese magma, ¿verdad? Que el cual va a formar estos cristales de cuarzo y pues va a permitir esta capa granítica. Y por último, la capa sedimentaria, que esa capa sedimentaria es conformada por el mismo nombre lo dice, ¿no? Sedimentos, o sea, todo lo que a partir de los procesos erosivos que suceden en nuestra atmósfera, ¿verdad? Gracias al viento, gracias a la gravedad, gracias a la lluvia, es de que pues todas nuestras formaciones montañosas
o nuestras formaciones volcánicas o nuestras formaciones de la corteza se erosionen y que pues a final de cuentas quede estos sedimentos. ¿Por qué creen ustedes de que por ejemplo, las playas del Salvador, las playas son negras y las playas de Islas de la Bahía son blanquitas, bien bonitas? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen ustedes que es el cambio del color? No importa equivocarse, no importa decir algo que no tenga nada que ver, con tal de que no sea algo que ofenda a los salvadoreños, ¿verdad? Yo pienso que es como en El Salvador hay volcanes, entonces por la lava sedimentada, supongo que la arena es de ese mismo color. Bueno, más es oscura, no es clara. Así es, Francis. Usted ha dicho lo correcto. Por la presencia volcánica que hay en El Salvador, la lluvia, el viento, la gravedad, que son factores que inciden en el proceso erosivo de las capas de nuestra corteza, van formando sedimentos, pero por el hecho de que como prácticamente toda la formación del Salvador es por volcanes, entonces el sedimento que se genera es un sedimento color negro, ¿verdad? Porque la roca de origen volcánico es color negro, es bien oscuro, ¿sí? En cambio, en Islas de la Bahía, la arena es bonita, blanquita, suave, ¿verdad? Por el hecho de que, pues, prácticamente las formaciones coralinas van generando también ese proceso de sedimentos, ¿verdad? Y un detalle importante es de que Islas de la Bahía no es conformada por ninguna formación volcánica. Es un desprendimiento continental que hubo en su momento de nuestro país hacia el exterior, ¿verdad? Entonces, eso también ayuda a que pues las formaciones o el sedimento que pues lo vemos evidenciado en las arenas, sea de ese color, ¿verdad? Y también, pues, también hay presencia de otros elementos, por ejemplo, el calcio, ¿verdad? El silicio, el carbono, eso permite que la arena sea un poco más clara, ¿verdad? O sea, la evidencia de arenas oscuras, muchachos, significa una alta presencia de hierro, ¿sí? O de óxido de hierro. Vamos bien, muchachos, se va entendiendo. No, esto vamos a juntar un poquito más, como les digo, cuando ya miren un poco de las rocas, todo lo demás, ¿verdad? Entonces, vean, aquí está nuevamente la corteza continental, oceánica. Vean que aquí habla un poco sobre cómo se extiende el espesor de la corteza continental y oceánica. Vean que es más gruesa la corteza continental que la corteza oceánica, ¿verdad? Recuerden que en la corteza oceánica parte de su espesor es absorbido por las profundidades que tengan los océanos, ¿verdad? Entonces, eso, pues, de una manera u otra, por esa razón, es más fácil hacer prospecciones de petróleo en los océanos, ¿verdad? Porque, pues, lógicamente, el espesor de la capa oceánica es un poco más delgada, bueno, mucho más delgada que la continental, y pues eso permite llegar fácilmente a esta capa donde está almacenada estos fluidos betuminosos, ¿verdad? Que es donde se extrae el petróleo, ¿verdad? Que eso es lo más contaminante que hay. O sea, créanme que todas estas extracciones generadas por el petróleo y más los yacimientos betuminosos que se encuentran por ejemplo, en Alaska, en México, ¿verdad? Existen muchos yacimientos betuminosos que pues prácticamente se extraen del suelo, ¿verdad? Y pues contaminan grandemente los ríos, ¿verdad? Y pues en su momento vamos a hablar más adelante de cómo se formó esa capa que pues generó todo este tema de la revolución industrial, ¿verdad? Gracias al descubrimiento del petróleo, ¿verdad? Pero hoy en día ya no debemos de seguir consumiendo petróleo. El futuro no es el petróleo, muchachos. El futuro no es el petróleo. Entonces, bien, vean que aquí aparece un detalle importante. Vean que en la corteza oceánica vamos a encontrar formaciones de este tipo de roca, ¿verdad? De basaltos. Y en la corteza continental, pues vamos a encontrar más formaciones graníticas. La pregunta es ¿por qué?
Recuerden que por el simple hecho de que está el agua en contacto con esta capa, ¿verdad? Con la capa que pues prácticamente cualquier fractura, cualquier falla que pueda ocurrir en la corteza continental genera afloramientos de magma o de lava, ¿verdad? Y ese afloramiento, al estar en contacto directo con el agua, se enfría bruscamente. Entonces, enfriamientos bruscos del magma van a producir basaltos y enfriamientos lentos del magma van a producir granitos. Entonces, por esa razón, va a ser muy difícil que lleguemos a encontrar formaciones de granito en la corteza oceánica, más van a ser en la corteza continental. ¿Estamos? Esas preguntas le pueden hacer, ¿verdad? Tienen que estar bien claros con eso, ¿verdad? Ok, vean que aquí aparece un poco ya el tema de cómo se comportan las placas. De esto no quiero ahondar mucho, muchachos, porque vamos a tener su momento para hablar del movimiento o la tectónica de placas. ¿Verdad? Entonces, esto yo lo invito a que lo lean, ¿verdad? Que hablan, que miren, aquí les empieza a hablar un poco del manto. Vean que el manto tiene, como les había dicho, alrededor de 2.800 a 2.900 kilómetros. Vean el comportamiento de cómo nace un volcán, ¿verdad? Bueno, aquí no es un volcán. De hecho, esta imagen que ustedes pueden ver aquí, que les estoy marcando, es de una formación que se encuentra en el fondo de los océanos, que es conocido como los dorsales oceánicos. Los dorsales oceánicos, muchachos, es prácticamente líneas o fracturas que están en toda la Tierra y que a partir de esas fracturas, muchachos, se va generando nueva corteza. Aunque ustedes no lo crean, la Tierra se está regenerando minuto a minuto gracias a la presencia de estos dorsales oceánicos. Y también gracias a esto que estábamos viendo aquí anteriormente, que no quiero andar, pero lo vamos a ver más adelante, que son las zonas de subducción. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, gracias a las zonas de subducción y gracias a los dorsales oceánicos, es que nuestra corteza se está constantemente regenerando. Lógicamente, las regeneraciones de la corteza no piensen que son de kilómetros, ¿verdad? Son que, creo que si mal no me equivoco, son 1 centímetro al año, ¿verdad? Que se está regenerando toda la corteza de la Tierra, ¿verdad? O sea que es una cantidad muy, muy pequeña y que pues eh, a ninguno de nosotros nos va a alcanzar ni siquiera la vida para poder ver un movimiento de la América del Sur 30 centímetros, ¿verdad? Cosa que es prácticamente imperceptible, ¿verdad? Ok, entonces vean que aquí habla un poco sobre el núcleo. Vean que el núcleo está a alta presión. Hay varios elementos. Está el hierro y el níquel como elementos principales, ¿verdad? Pero también están otros elementos. Vean que está el cobalto, está el cobre, está el iridio, está el platino y está el oro, ¿verdad? Entonces vean que todos estos elementos están prácticamente en forma sólida, pero no porque la temperatura no sea lo suficientemente alta. Es por el hecho de que la presión es tan grande de que hay un juego de inversión, si se puede decir así, entre la presión y la temperatura. O sea que a mayor temperatura, ojo con eso, a mayor temperatura, menor presión, pero a mayor presión, menor temperatura. Entonces, ese aumento de la presión hace que de una manera u otra estos elementos reduzcan su temperatura hasta que pues lleguen a poder estar solidificados, ¿verdad? Entonces, hay un fenómeno que pues aún, muchachos, hoy en día en el campo de la geofísica está en estudio, que es cómo se comporta el núcleo interno. Si alguien de ustedes, si hay aquí ingenieros civiles que están sacando ahorita esta clase, es importante de que pues ahonden en este tema porque lógicamente esto es un tema bastante inexplorado, si se puede decir así. O sea, es un tema de estudio aún, ¿verdad? No es un tema ya ampliamente discutido. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasa en el núcleo interno. Esa es la conclusión. Pero se asume de que hay alta presión, alta temperatura y están estos elementos jugando ahí y generando el campo magnético, ¿verdad? Que es lo que hablábamos. Bien, aquí aparecen más detalles. Vean que luego aparece otra división. Y yo les pido, muchachos, de que se aprendan estas dos divisiones, ¿verdad? La división que mirábamos anteriormente es una división que es considerada como una división química. ¿Por qué una división química? Porque vean que cuando hablamos de corteza, cuando del, hablamos del manto y hablamos del núcleo, estamos hablando bastante de los elementos. Entonces,
cuando ustedes vean esta clasificación, que es la que mirábamos aquí, ¿verdad? Corteza, manto, núcleo externo, núcleo interno, se considera esta estructura interna como una clasificación química de la estructura interna de la Tierra. Entonces, esta clasificación química es referente a los elementos que conforman cada una de las cortezas, perdón, cada una de las partes, ¿verdad? De la estructura interna. Entonces, cuando hablamos de esta clasificación, vean que hablan de una clasificación física. Entonces, tienen que saber diferenciar. Hay una clasificación química y una clasificación física, ¿verdad? Entonces, la física, vean que va relacionado más directamente con el tema de los espesores y también de las temperaturas, ¿verdad? Que puedan tener, ¿verdad? Entonces, vean que aquí hablan ya de los espesores, hablan también de, vamos a ver, bueno, sí, principalmente las capas, ¿verdad? ¿Cuánto tienen de espesor cada una de ellas? Entonces, vean que lo que antes para nosotros era la corteza, ahora se divide en dos partes. Está la litósfera y la astenósfera. Prácticamente, muchachos, todo lo que viene a prácticamente a alimentar los volcanes y a toda la actividad sísmica es generado por la astenósfera, pero la astenósfera al mismo tiempo es alimentada por la mesósfera. ¿Cómo alimenta la mesósfera a la astenósfera? Lo alimenta a través de ciclos convectivos. Estos ciclos convectivos que vienen haciendo esto, miren, vienen haciendo esto. Esto es un ciclo convectivo, miren. Aquí se mira un poquito la flechita, ¿verdad? Entonces, Las estos zonas de ciclos subducción. en las zonas de subducción y también en unos puntos que son conocidos, en inglés se conocen como hotspots o en español conocidos como puntos calientes. ¿Cuál es el punto caliente más importante que tiene la Tierra? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es el punto caliente más importante que tiene la Tierra? Ya vamos a terminar. Ya son las 6:01, ya sé. ¿Cuál creen ustedes que es el punto caliente más La fosa de importante de las la Tierra? Marianas sería uno. La fosa de las Marianas es una zona de subducción, es una de las zonas de subducción más profundas, sí, pero en tema de actividad volcánica que no viene relacionado con zonas de subducción, quizás la pregunta la hice mal. ¿Cuál es una de las zonas de la Tierra que no está relacionada a zonas de subducción que es alimentado directamente por estos ciclos convectivos? ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué Hawái. lugar? Muy bien, muy bien. ¿Quién dijo Hawái? Para darle un puntito. Quiero darle un puntito al que me ha hecho Hawái. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo, Cristian, ¿verdad? yo ni Muy bien, sé. Cristian. Excelente. Es Hawái. ¿Por qué, muchachos? Porque Hawái está en medio de la nada. Está en medio del Océano Pacífico y ahí no hay zonas de subducción, ahí no hay volcanes, ahí no hay nada. Ahí simplemente fue un capricho de la Tierra de que dijo, aquí va a haber actividad volcánica. Es como, no sé, pero se escucha un poco sencilla o un poco jocoso la comparación, pero es como, de repente nuestra cara está limpia y de repente nos sale un barrito, ¿verdad? Y pues nadie sabe por qué no salió este barrito, pero salió. Y si lo explotamos, pues sale todo lo que tiene que salir ahí, ¿verdad? Entonces, la Tierra así le pasó. El barrito de la Tierra es Hawái, ¿sí? Y esos son los mencionados hotspots, que son generados por alimentaciones que da la mesósfera a la astenósfera, y la astenósfera de repente, ¡pum!, genera volcanes y sale ahí un volcán, ¿verdad? Entonces, es bien interesante porque a final de cuentas, estas capas son alimentadas, ¿verdad? La mesósfera alimenta a la astenósfera y la astenósfera, pues, la que envía todo hacia el exterior, ¿sí? Entonces, yo les invito a que lo lean todas estas capas, ¿verdad? Litósfera, astenósfera, mesósfera, núcleo interno, núcleo externo. Y pues, bueno, más adelante habla un poco sobre la superficie de la Tierra y todo lo más, pero esto lo vamos a ver en la próxima reunión que tengamos la otra semana. Y vamos a culminar hablando en la otra semana de las placas tectónicas y también vamos a hablar sobre los bordes de placa, que eso nos interesa más. Y eso sería para el 15, perdón, para el 17 de febrero, y para el 24 hablaríamos solamente de minerales, ¿verdad, muchachos? Y con eso completaríamos el contenido que tenemos programado para la primera unidad. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Bien, muchachos. Entonces, si no hay Sí, dudas, estamos en contacto siempre vía chat y ya saben, ¿verdad? Me escriben al correo, me pueden escribir al chat y yo les contesto. Sí, dígame. Ok. Sí. yo Dígame, entré Sara. tarde a la clase.
Ah, ok. Bueno, me escribe al chat ahorita que terminemos la clase para corregirlo. Ok, gracias. Sara, levantó la mano. Sí, ya hay hora para hacer el examen el viernes 26. No, eso ustedes me lo tienen que decir. Eso ustedes me lo tienen que decir. Me tienen que decir si quieren a las 6, a las 5, a las 7 de la mañana, a las 9. Yo no tengo ningún problema. Solo se debe respetar la fecha. La hora la ponen ustedes. ¿Estamos? Ok. Ahí se ponen de acuerdo, ¿verdad? Yo voy a poner ahí un chat y voy a poner horarios y ustedes van a poner yo puedo tal hora, yo puedo tal hora, puedo tal hora y ahí vamos a concretar un horario, ¿verdad? Bien, muchachos, si no hay dudas, entonces nos vemos próxima semana. Cuídense. Bye. Gracias. Adiós, Sara. Igual. Adiós, Jorge. Adiós, Flor. Adiós, Verónica. Adiós, Cristian. Gracias por el aporte. Adiós, Francia. Francis, perdón. Adiós, Vani. Buenas tardes. Nos vemos, Rubén. Gracias, Adiós. Luis. Nos vemos.